Buenas tardes y bienvenidos a este diálogo acerca de cuestiones que se han estado planteando a lo largo del día, de conceptos como humanidades, innovación, crítica. Vamos a intentar entablar, Diego y yo, un diálogo al respecto y, bueno, para organizarnos hemos pensado que quizás vamos primero a lanzar unas cuantas ideas que se nos ocurren y luego pues retomaremos algunos hilos, ¿no? A mí me gustaría, como punto de partida, hacer quizás algunas precisiones, ¿no? Algunas precisiones conceptuales y algunas precisiones, digámoslo así, de relato. Porque es verdad que en el contexto en el que vivimos hay una especie de relato instituido sobre las humanidades. Entonces, a este personaje, que se le denomina humanidades, bueno, pues se le caracteriza, como en las películas, de una determinada manera. En este caso, prácticamente como una especie de paria que se ha quedado fuera fuera del lugar, del progreso, de la innovación, etcétera, y al que de alguna manera hay que recuperar y sacar de allí y darle un empujoncito, ¿no? Es una perspectiva completamente paternalista. Obviamente estamos hablando de un determinado relato, si se quiere, mainstream, mayoritario, que obviamente no tiene nada que ver, una vez más, con eso que se denomina la realidad. Pero asumir ese personaje implica ya situarnos en un determinado lugar e implica restringir enormemente el debate sobre la cuestión de las humanidades en este momento. Entonces, yo creo que en primer lugar hay que evitar situarse ahí, es decir, salirse de esa perspectiva paternalista sobre las humanidades, de la idea de un territorio del conocimiento y del sentido que se ha quedado desfasado, porque yo creo que más bien es absolutamente todo lo contrario. Finalmente, ese espacio es el espacio del concepto, de las ideas, de lo abstracto, del conocimiento. Todos lo asociaríamos con eso y es difícil pensar que eso ha podido quedarse desfasado. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que el pensamiento es y siempre ha sido peligroso. Entonces, bueno, siempre hay un cierto interés en declarar completamente fuera del mundo, del tiempo, del progreso, del futuro a determinados entes, en este caso las humanidades, ¿no? Pero yo lo comentaba antes y esto es así, las ideas son escasas, lo nuevo es escaso, es muy difícil dotar de sentido y todo esto tiene que ver con las humanidades. Entonces, difícilmente podemos situarnos en esa perspectiva casi guarderil respecto al tema, ¿no? Si somos realistas. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir cuando digo, por ejemplo, que las ideas son que lo nuevo que yo voy a contraponer también a la noción un poco de innovación, no en términos absolutos, sino tal como se maneja también. Porque a mí lo que me interesa aquí es ver cómo se están utilizando también estos conceptos, porque creo que hay que empezar por ver cómo se están utilizando para luego decir algo o refutarlo, ¿no? Y cuando digo que lo nuevo tiene muy poco que ver con la innovación, se me ocurre poner un ejemplo. Si nosotros ahora cogemos, yo vengo del mundo del audiovisual, cogemos buena parte de la producción, de la enorme, aparente diversidad de la producción, pongamos por caso serial, ¿no? La mayoría de las veces tenemos la sensación, cuando empezamos a ver una serie, ya sabemos de qué va. Bueno, ese ya sabemos de qué va significa que todas son la misma, porque todas siguen el mismo patrón narrativo, todas van a poner con diferente cara y en diferentes situaciones a los mismos personajes. Entonces, bajo la apariencia de diversidad, estamos sistemáticamente ante el eterno retorno de lo mismo. Así que la novedad es muy escasa, incluso allí donde parece que hay una plétora de diversidad, ¿no? La noción de crítica, que se asocia a las humanidades,
y que también ha quedado muy lastrada por una especie de idea de, bueno, ya están estos dando la vara, esta especie de nostálgicos de cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, esa no es necesariamente la noción de crítica que hay que entender vinculada a las humanidades, no es la idea un poco de, bueno, sí, quejándose del presente, de la innovación, de la tecnología, hacia dónde vamos. No, yo creo que no tiene nada que ver la cuestión de la crítica con eso, con esa especie de nostalgia por un pasado que realmente nunca existió. La noción de crítica, tal como al menos yo la entiendo, y como la vinculo a esa idea de las humanidades como el espacio de la reflexión, de la crítica, del pensamiento, algo que va más allá de las disciplinas y de compartimentos específicos y que es requisito para generar lo nuevo, tiene que ver con una noción que está emparejada, incluso etimológicamente, que es la de crisis. La crítica produce crisis, es decir, cuando yo critico, no estoy simplemente glosando un objeto, sino que estoy yendo más allá de ese objeto de crítica y, de alguna manera, proponiendo nuevos horizontes, creando y generando crisis en una determinada estructura. Y yo creo que eso tiene que ver también con la noción de innovación, no la noción más habitual de innovación, que en el fondo, hasta cierto punto, probablemente lo que se entiende por innovación no es generación de crisis, sino afianzamiento de un status quo, intentando limar las problemáticas que tiene ese statu quo, digámoslo así, y tiene poco que ver con la idea de la novedad y de lo nuevo. Más bien se trata de atenuar las problemáticas que van surgiendo en un determinado contexto, pero sin atacar para nada los problemas que surgen en ese contexto, sino intentando mejorarlo, ¿no? Es esa política del parcheo. Si la innovación la llevamos al territorio del parcheo, obviamente ahí las humanidades que no tienen mucho que hacer, pero es que es muy poco interesante tener mucho que hacer ahí. Y sigo vinculando esa idea con la idea de lo nuevo, ¿no? De la creación, del cambio. Desde el momento en que nos enzarzamos, y vuelvo un poco al comienzo de lo que decía, ¿no? En la justificación de la necesidad de las humanidades, estamos entrando ya en un territorio peligroso, porque realmente no hay que justificar ninguna existencia. Si partimos de que en el fondo tenemos que justificarla, bueno, estamos asumiendo toda esa serie de cuestiones que se han dicho antes, ¿no? Y hay un montón de argumentos que se pueden dar en el que se confunde realmente todo, ¿no? Se dice, bueno, es que la gente que hace humanidades no tiene trabajo, no consigue empleo, no generan riqueza. No se sabe muy bien de qué tipo de humanidades ni qué concepto de humanidades se está planteando ahí. Si decimos que al final el ejercicio de la reflexión, de la crítica, del pensamiento no genera conocimiento, no es interesante socialmente, bueno, probablemente hemos llegado a un punto absolutamente muerto de no retorno en el que lo que habitamos es el territorio del dogma directamente. Y es verdad que yo creo también, en relación con esto, que estamos viviendo una especie de deriva, digámoslo así, en términos de crítica, de una deriva factualista totalmente dogmática, ¿no? Se me ocurre un ejemplo que yo creo que es conocido de todos y que lo he utilizado muchas veces y que expresa muy bien esa problemática en la que, en el fondo, cuando se habla de innovación y se habla de progreso, no se está hablando de enseñar a pensar, sino de seguir las reglas de juego, cosa que es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, estaréis todos muy acostumbrados a ver todo tipo de relatos y de producción audiovisual que se dice, hasta cierto punto, basada en hechos reales, ¿no? Es decir, ficciones, llevándolo al territorio del relato ficcional, de corte histórico. Bueno, cuando una ficción de corte histórico necesita decir sistemáticamente que está basada en hechos reales, ¿qué tipo de propuesta nos está haciendo ese relato? Lo que nos está diciendo es, bueno, como yo digo que estoy basado en hechos reales,
que es un hecho real en ese caso, porque finalmente yo no puedo explicar nada a base de supuestos hechos reales que están por ahí a la vista de todos. Yo explico cosas a partir de interpretación, de hipótesis, de ideas. Pero cuando digo eso, lo que estoy diciendo es, lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y yo creo que vivimos en un momento de, por una parte, de enorme unificación, unidimensionalidad del relato. Cada vez hay menos espacio para relatos, para estructuras de sentido alternativas, y como tenemos ese enorme canto de sirena de la aparente diversidad que finalmente está absolutamente formateada por el mismo patrón, tenemos la sensación de vivir en un mundo de pluralidad discursiva, pero realmente, y con esto tiene mucho que ver todo el espectro digital, enormemente formateado, muy rígido, estamos en el lugar contrario, yo creo, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil ahí ejercer la crítica, y desde el momento en que la ficción, que ha sido tradicionalmente también el espacio, digámoslo así, de la propuesta, de lo futurible, incluso de lo inverosímil, pero que podría ser, se está convirtiendo también en una especie de, de apoyo de determinadas circunstancias, de apoyo factualista, ¿no? Que lo que reivindica es el dogma. Esto es la verdad, y más allá de esto no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que también eso va acompañado de una especie de disolución de la alteridad, por decirlo así, de una pérdida absoluta de distancia frente a la representación, algo que es muy problemático, y si nosotros nos vamos al terreno de las humanidades, de los conceptos, de las ideas, estamos precisamente en un espacio en el que lo que se analiza también es el relato, es la representación, es cómo se dota de sentido. Ese es el territorio de las humanidades. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido, y aquí traemos a colación tanto el entorno digital, el entorno mediático, es que a lo largo del siglo XX y del XXI, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha ido perdiendo paulatinamente la distancia con la interfaz, con la representación, hasta el punto de que nosotros ahora prácticamente utilizamos el teléfono móvil como si fuera una extensión de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad. Entramos en Facebook y nosotros no tenemos la misma sensación que tenemos cuando estamos viendo El Gran Hermano o cuando vemos una película en la pantalla de cine. Ahí somos conscientes de que estamos ante una otredad, ante un relato, ante un espectáculo. Pero cuando estamos con Facebook, que es igual un reality show, igual que El Gran Hermano, hemos perdido esa distancia. Y la pérdida de la distancia frente a la representación en general implica también una pérdida de distancia crítica y al mismo tiempo una especie de pérdida de disolución ahí de la alteridad, en la que todo lo diferente acaba siendo, o todo lo posible, toda la diferencia, acaba siendo consumida por el mismo formato. Bueno, son algunas ideas que yo creo que son problemáticas y que precisamente ahí es donde esa noción de crítica vinculada al pensamiento humanístico tiene muchísimo que aportar. Podría mencionar algunas más, voy a darle ya la palabra ahora a Diego, ¿no? Pero podría mencionar también el simulacro, esa especie de simulacro de transparencia en el que vivimos, esa especie de simulacro de diversidad que finalmente ocultan todo lo contrario. Luego podemos volver sobre este tema, ¿no? Entonces yo lo que creo que tenemos que plantearnos es ¿qué queremos? ¿Queremos fabricar usuarios? Y cuando digo fabricar, lo digo expresamente, es decir, gente que tiene un límite muy reducido de elección, de capacidad de maniobra, de interacción, siempre bajo las estrictas reglas de una programación que ellos no han hecho. Es decir, alguien que contribuye a alimentar un relato que no es nunca el suyo, porque las reglas del juego ya están dadas, o lo que realmente buscamos es formar ciudadanos que se muevan en el territorio, al menos, de la polis y de la búsqueda, dentro de todos los límites posibles, de la libertad. Yo creo que son cuestiones muy relevantes a tener en cuenta y en el que el discurso humanístico obviamente tiene un lugar esencial.
Muchísimas gracias, Pilar. Yo debo comenzar, naturalmente, dando las gracias al Círculo de Bellas Artes por haber emprendido una acción, yo creo, tan ambiciosa desde un punto de vista teórico, pero también práctico y civil, como es este foro I+D+C. Y agradezco, naturalmente, a todas las personas que en esta hora un poco insólita están aquí reunidas para hablar sobre innovación, crítica y el modo en el que pueden conjugarse con los saberes humanísticos. Nos encontramos en una circunstancia singular, lo sabemos todos. Todas las personas que están entre el público llevan ahora mascarilla y esto nos recuerda, lógicamente, que estamos viviendo un desafío y una de las afrentas mayores que yo creo que todos hemos vivido en nuestra vida. Pero yo creo que esta crisis, esta pandemia, nos ha servido para volver a rubricar la importancia de las humanidades, porque hemos descubierto que probablemente la parte clínica, la parte estrictamente científica, ya ha quedado resuelta, ya tenemos vacuna, ya tenemos solución, pero sin embargo tenemos pendientes por resolver todos los otros problemas humanos que se derivan de algo que en principio en términos científicos habría quedado agotado o habría quedado ya prácticamente resuelto. Esto nos obliga a tener que volver a pensar qué puede significar la innovación y qué puede significar la investigación en sus distintos horizontes. Mi planteamiento va a ser muy modesto, creo, como debería ser siempre la filosofía. Yo cuanto más tiempo le dedico a este oficio, cada vez creo más en Platón y en Aristóteles y descubro que prácticamente se dedicaban a contarnos o a resolver cuál era el significado de algunas palabras. Yo hoy me voy a conformar, y lo adelanto ya, simplemente con cuestionar o con sembrar algunas sospechas sobre implícitos semánticos que están o que brotan alrededor del término innovación y del término crítica, para que después podamos ver en qué sentido las humanidades podrían tener algo que contarnos. Vivimos, decíamos, tiempos extraños y si quisiéramos creer a Max Weber, viviríamos en un contexto ya heredero de un desencantamiento del mundo, ¿no? Parece que ya hemos perdido, nos hemos olvidado de la dimensión cultural de la vida, ya no creemos en la magia, ya no adoramos dioses, ¿verdad? Y creemos que tenemos explicaciones racionales o ambiciosamente intelectuales de toda la realidad, de todo lo visible. Y sin embargo, yo creo que eso no es cierto. Yo creo que es obvio que hemos dejado de adorar a algunos dioses y hemos comenzado a adorar otras cosas o a hacer fetiches de otras cosas. Y uno de los elementos que yo creo que hemos convertido en fetiche y que me parece que es relevante para lo que vamos a discutir aquí son algunos conceptos, ¿no? Ya no adoramos ídolos, sino que adoramos palabras. Y yo creo que una de las palabras que adoramos contemporáneamente es la idea de la innovación, ¿no? Es estas palabras transversales que no importa dónde vayamos, que la vamos a encontrar como uno de los grandes hitos, ¿no?, de las conquistas civilizatorias. En las universidades, en las empresas, en la prensa, en las estrategias pedagógicas, insistentemente se nos habla de que hay que innovar, ¿no? Incluso en la dimensión política, en muchas ocasiones nos encontramos la necesidad o la conveniencia de crear marcos de innovación. Y lo curioso es que todos, ¿no?, como en buena estructura cultural o religiosa, asentimos a esa necesidad de perseguir las novedades. Sin embargo, esto puede ser un defecto puramente aristotélico. Quien les habla dedicó algún tiempo de su vida, no sé si a estudiar, pero sobre todo a admirar a Aristóteles. Y Aristóteles es conocido por preguntarse siempre por el porqué de las cosas, ¿no? Es un lugar donde están de acuerdo los niños, antes hablábamos de niños, y Aristóteles. ¿Pero por qué? ¿Por qué la innovación tiene que ser buena? ¿No? Insisto que es un mantra que se nos repite, vivimos en una aceleración y en un afán de novedades, como si quisiéramos secularizar de una manera express el modo en el que tradicionalmente se interpreta la historia como una historia de salvación, es decir, como una historia en la que el día de mañana, el día nuevo, el día por venir, será necesariamente mejor que el día presente y necesariamente mejor que el día de ayer. Y en algún sentido creo que podríamos sembrar algunas sospechas, ¿no? Y si queremos hablar de la crítica que puede operar las humanidades con respecto a la innovación, una primera creo que sería esto: ¿a qué bien, a qué valor, a qué realidad futura asiste aquello que acríticamente estamos dispuestos a perseguir cuando asumimos que la innovación es necesariamente buena, ¿no?
Yo provengo, soy profesor universitario como pilar y dentro del ámbito educativo es muy habitual el que nos propongan hacer proyectos de innovación docente, ¿no? Hay que innovar, ¿no? Si uno quiere ser un buen profesor, tiene que ser un profesor innovador. Pero es muy curioso porque nadie nos dice que tengamos que hacer proyectos de mejora docente, proyectos de idoneidad docente, ¿no? Que nos hagamos mejores, más idóneos, sino que seamos novedosos. Y yo en esto tampoco quiero parecer un reaccionario, sin tenerle miedo a la palabra, porque creo que hay profesores, o creo que hay dimensiones de la vida donde la innovación es buena, y creo que hay profesores que son innovadores y son excelentes. Pero también puedo imaginar a profesores o a maestros, pienso, no sé, en George Steiner, por ejemplo, ¿no? En Harold Bloom, no los imagino necesariamente innovadores, no los imagino haciendo uso de la tecnología ni de las pantallas. Es verdad que digamos que su momento de máximo esplendor docente quizá no estaba el desarrollismo tecnológico tan próximo como lo tenemos ahora, pero podemos imaginar el que la virtud, el que el bien, el que la práctica idónea de casi todas las profesiones, y aquí sí me atrevo a ser más ambicioso, incluso la humanidad, puede también ejercerse sin necesidad de que la novedad sea un valor último. De modo que yo plantearía como primera duda, como primera cuestión, la posibilidad de que el afán de novedades, de que la bulimia productiva de novedades sea una falacia, o que por lo menos tenga que dar razón de su existencia. Otra falacia que creo que podríamos proponer desde las humanidades es, o subrayar o denunciar, es la afiliación o la identidad que tradicionalmente se establece entre innovación y tecnología, ¿no? O sea, pensamos que innovar, hacer cosas, es crear o desarrollar una tecnología que asista a una nueva realidad. Esto naturalmente es absurdo, es decir, porque el afán de novedades o el alumbramiento de novedades es distinto del ámbito tecnológico, ¿no? Crear una nueva estrofa poética, ¿no? La invención o la concepción del soneto fue necesariamente también un acto novedoso y ni siquiera tendría por qué haber sido bueno, pero asumimos por lo tanto que puede haber una ruptura. Incluso creo que desde las humanidades podríamos sembrar algunas sospechas, ya sabemos que los filósofos somos molestos, ¿no? Sembramos sospechas donde normalmente el curso de la atención de las personas menos molestas no se detienen, pero podríamos preguntarnos si efectivamente los desarrollos tecnológicos son buenos. Y apelo, yo me dedico a la ética, a una idea de bien. Sé que esto de la idea de bien a mucha gente le da mucha alergia, pero si lo traducimos al lenguaje managerial no es tan extraño, ¿no? Hay quien habla de tomar decisiones, ¿no? Hay clases en las escuelas de negocios de toma de decisiones. De hecho, a veces son tan horteras que lo dicen en inglés, ¿no? Aunque el discurso lo estén dando en castellano, hablan del decision making. Pero si hay decisiones mejores y peores, mejor es un comparativo que necesariamente hace referencia a que algo sea más bueno que otra cosa. Y de nuevo, yo no puedo imaginar el comparativo más bueno que o mejor que sin una mínima idea de bien, que creo que se hace absolutamente ininteligible, sin contar con las humanidades. Y siempre, por lo tanto, esa sospecha, porque normalmente la tecnología, volveré a este hecho después, hace que normalmente se acorten dos dimensiones que no necesariamente abundan o coadyuvan con el bienestar de las personas. Como es el coste, el desarrollo tecnológico nos está permitiendo el que almacenar, por ejemplo, 1 giga de información hoy sea infinitamente más barato que hace 10 años. Preguntémonos si esos criterios eficaces y eficientes deben ser los únicos. Y otro todavía más problemático, que es el acortamiento de los plazos, la aceleración de la vida. Y en esa aceleración no se trata simplemente de que haya procesos que van más rápido, sino que nuestro mecanismo de satisfacción y de imaginación de nuestras metas vitales normalmente se va acortando. Y como soy aristotélico, ya me había disculpado al principio, creo que una de las mejores estrategias para vivir una vida próspera, en esto voy a ser muy ambicioso, es poder imaginar una vida completa. Volveré también a esta idea un poquito más adelante. Y finalmente, otra de las falacias que quiero subrayar y que creo que en algún modo hacen daño al modo en el que interpretamos la innovación es lo que yo denomino la falacia creacionista, ¿no? La consideración de que lo creativo es necesariamente bueno.
Esto además me hace mucha gracia los publicistas. Yo tengo una relación afectiva con el gremio por motivos personales, pero me hace mucha gracia cómo se presentan en ocasiones como soy creativo, ¿no? Es decir, un adjetivo se convierte, digamos, en una profesión, y además un adjetivo, digamos, que normalmente tiene una valencia positiva. Pero ¿por qué es bueno ser creativo? ¿Por qué es bueno ser permanentemente creativo? ¿Por qué tenemos que estar creando permanentemente cosas? Si asimilamos el mito, digamos, romántico del artista, podemos asumir que la creación efectivamente es un acto de dignidad donde en algún sentido volvemos a reproducir, digamos, la dignidad principal reservada a los dioses, ¿no? La capacidad de crear. Pero si vamos a un contexto griego, descubriríamos que la palabra crear nos emparenta, la palabra poesía en castellano comparte ese étimo, con la idea de poiesis. Y la poiesis es una producción. El creador es alguien que produce. Y si empezamos a asumir ese imperativo permanente de que tenemos que crear cosas, descubriríamos que quizá una manera de dignificar también lo humano sería el reivindicar el derecho a no crear demasiadas cosas, a no producir necesariamente todo el rato. No hace falta ser genial sin parar. A lo mejor bastaría con llevar vidas más prósperas, vidas más vivibles y vidas más humanas. Sobre esta idea, insisto, volveré un poco más adelante. Y señalo esto porque creo que una de las maneras en las que puede ordenarse la innovación es en torno a dos direcciones. Hay una innovación que es irremediable, que es la innovación reactiva, que es cuando innovamos porque la realidad del mundo se ha transformado sin que nosotros conscientemente hayamos mediado en esa transformación. La COVID, por ejemplo, es un buen caso, ¿no? Aparece un virus para el cual no tenemos solución, que empieza a propagarse a lo largo del mundo generando muchísimas muertes y tenemos que reaccionar y tenemos que innovar, por supuesto científicamente, para encontrar una solución clínicamente viable a los contagios de este virus. Hay una reacción a través de esa innovación que pretende hacer frente a esa realidad nueva que no hemos decidido. Pero hay, sin embargo, una innovación puramente creativa, que es la que prácticamente se convierte en una tiranía, que es aquella que insistentemente nos lleva a tener que cumplir con el imperativo de estar permanentemente innovando. Ya digo, reproduciendo esas tres falacias que yo señalaba, ¿no? El filoneísmo, el amor a lo nuevo por el mero hecho de ser nuevo, la tecnofilia, ¿no? La consideración de que todo desarrollo tecnológico tiene que convertirse en un elemento de prosperidad para el ser humano, o esta última falacia creacionista. Bueno, pues ¿cómo podríamos resolver desde las humanidades esas falacias, o qué podría asumir la crítica en, no sé si ya se puede hablar de deconstrucción de estas falacias, o por lo menos de revisión, digamos, del mecanismo interno de lo que podríamos considerar incluso como fallos del razonamiento. Hemos descubierto que quizá no se cumplan las premisas que nos llevaban a concluir esa necesidad de buscar insistentemente novedades. Y la palabra que inmediatamente nos viene a la cabeza es la idea de crítica, ¿no? Que es una palabra que vuelve a tener una colección de implícitos que hace que nos tropecemos en muchas ocasiones. Porque la crítica, desafortunadamente, y como casi todas las palabras, significa demasiadas cosas, ¿no? Sabemos que es una cosa medio buena, nos gusta la crítica, oímos permanentemente que hay que ser críticos, ciudadanos críticos, sabemos que hay una cosa que es la teoría crítica, nos encanta, ¿no? El pensamiento crítico. Yo coordino un máster en crítica y argumentación filosófica, así que necesariamente nos tiene que gustar, pero, sin embargo, no sabemos qué significan estas palabras de las cuales existe una permanente inflación, ¿no? Al igual que innovación está en el discurso público y se está abusando permanentemente de esa palabra, creo que con la palabra crítica nos encontramos también con una palabra abusada. De modo que vayamos a su origen o distingamos algunos elementos mínimos. No voy a dar una clase a estas horas, por Dios, sobre qué puede significar la palabra crítica, pero sí podemos relacionarnos con algunas de sus fuentes más tradicionales, ¿no? Una muy clásica en teoría del conocimiento es la que distingue entre los dogmáticos, ¿no? Las corrientes que de algún modo consideran que podemos tener un acceso directo a determinadas evidencias, los escépticos, corrientes que habitualmente sospechan o señalan la imposibilidad de albergar alguna forma de conocimiento, y los críticos, aquí no entraré en demasiados detalles, que normalmente se sitúan a mitad de camino.
esa condición crítica, lógicamente, tampoco entraré en detalles porque hay kantianas ilustres en la sala, debe mucho, naturalmente, a Kant, ¿verdad? Autor de 3 críticas y uno de los autores principales de aquello que Félix Duque, maestro de muchos, denominaba, ¿no?, en un libro memorable para los que estudiamos en la Autónoma, la era de la crítica. Y esa crítica planteaba una posibilidad que después nos ha acompañado y es una de las formas privilegiadas en las que se ejerció la Ilustración, que era la sospecha de que el conocimiento tenía que reflexionar sobre sí mismo para determinar cuáles podrían ser sus límites legítimos y cuál podría ser su mejor desarrollo dentro de esos límites legítimos. Pero la crítica no es simplemente la crítica en un sentido kantiano, sino que sabemos, ¿verdad?, por la Escuela de Frankfurt, que hay algo que se desarrolla con una implicación estrictamente epistemológico-política, que es la teoría crítica, ¿no? A finales de los años 30, Horkheimer comienza a alumbrar una teoría que después acompañará a numerosos estudiosos del marxismo heterodoxo, que es la Escuela de Frankfurt, y que asume la crítica como un ejercicio de emancipación esencialmente política que revisa de nuevo algunos de los prejuicios que se presentaban como naturales, pero que respondían a intenciones silentes de vocación política. Otra caracterización de la crítica. Pero la crítica también es, lo señalaba hace algunos minutos, eso que algunos denominan pensamiento crítico, y que si hiciéramos genealogía del concepto, nos llevaría al pragmatismo americano, a las corrientes, digamos, de pedagogía y filosofía de la educación, y que después generó una sobreabundancia en el mundo anglosajón para señalar que el critical thinking era una de las habilidades, una de las skills más habituales, tanto en las escuelas como en las escuelas de negocio, las escuelas de educación primaria como en las escuelas de negocio. Y tanta sobreproducción y tanta inflación sobre qué demonios podía significar el pensamiento crítico se generó, que pasado el tiempo nadie sabe qué significa el pensamiento crítico, ¿no? Esto se lo prometo. En 1990 hubo como un intento, digamos, entre una colección de sabios por apuntalar qué demonios podía significar aquello del pensamiento crítico. Y ya les digo que no está del todo claro, ¿no?, si es sinónimo del pensamiento creativo, si se puede pensar bien sin tener un pensamiento crítico, pero se generó una enorme sobreabundancia de pensamiento crítico. Y yo comencé casi pidiendo disculpas al principio, disculpándome por ser aristotélico, pero creo que hay una manera de interpretar la crítica que podría conectarnos con la filosofía aristotélica. Ya sé que haya una concomitancia léxica a lo largo de los siglos, no quiere decir que un concepto se mantenga inalterado a lo largo de los siglos, pero la palabra crítica, de hecho el adjetivo kritikos en griego, aparece, y el verbo krino, en los textos clásicos del siglo IV a.C. y desde luego en Aristóteles. Y hay 2 lugares de Aristóteles que me interesan rescatar para proponer una posible aproximación a la idea de crítica. Uno es en el libro tercero de su Política, donde Aristóteles señala que la deliberación y la capacidad de crítica, o la capacidad de juicio, o el ejercicio de determinadas magistraturas, son los rasgos propios del ciudadano. Es decir, ser ciudadano es ser crítico, ejercer una crítica. Y alguien dirá, bueno, esto puede sonar medio bien, sabemos que es importante, pero seguimos sin saber qué puede significar ese ejercicio de la crítica. Y en otro texto, en los Analíticos Posteriores, Aristóteles señala que la posibilidad de crítica no es simplemente un rasgo del ciudadano, sino de todos los seres vivos. Y da una definición de lo que significa ejercer esa crítica. Y señala que es distinguir, o dicho de otra manera, discriminar. Criticar es discriminar. Es detectar cuáles son las diferencias entre unas cosas y otras. Saber salvaguardar cuáles son los elementos comunes y las diferencias que hacen que algo sea algo o que algo sea otra cosa. Y en ese sentido tan inmediato y tan intuitivo de lo que pueda ser la crítica, creo que las humanidades tienen muchísimo que decir en la construcción de una innovación que pueda romper o que pueda emanciparse de esas falacias con las que antes, ¿no?, había comenzado, para preocuparnos o para ubicar la innovación no como un fin último, sino como quizá una mediación contingente, que a veces puede ser, pero que a veces no puede ser, al servicio de fines mucho más nobles. Y en este sentido, en esa ubicación de lo que yo considero que puede ser un fin noble, volveré a reivindicar a Aristóteles, porque aunque suene ambicioso, es a la vez muy sencillo subrayar que para preguntarnos si algo merece la pena desarrollarse o si merece la pena llevarlo a cabo, me parece suficiente con preguntarnos si es bueno
para la felicidad, para la prosperidad o para el bienestar de las personas. Algo tan sencillo como eso. Y creo que esa pregunta debería derivarse a todos los ejercicios de innovación, a todas las preguntas desarrollistas, a todas las proclamas y a toda la fetichización que existe alrededor de la idea de innovación. Y hay tres esferas, y con esto ya termino y damos paso quizá al coloquio, en las que podríamos preguntarnos si el desarrollo de una novedad atiende o asiste a ese bienestar de los seres humanos. El primero es la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Ya sabemos que los límites biofísicos del planeta difícilmente nos van a permitir completar un desarrollismo, antes hablaba, ¿no?, de desarrollismo bulímico, que nos permita seguir desarrollando y alumbrando novedades. Así que creo que es importante el que mantengamos siempre una dimensión prudencial. Esto también sería muy aristotélico en ese ejercicio crítico de la innovación. Creo también que sería absolutamente relevante el preguntarnos por las conclusiones políticas de las novedades. Antes hablábamos, ¿no?, del desarrollismo tecnológico y cómo, por ejemplo, yo creo que gran parte de los desafíos y riesgos futuros de la democracia tienen que ver con los desarrollos tecnológicos que afectan sobre todo a las maneras en las que discutimos, construimos opinión pública o nos informamos. Y finalmente, a una dirección mucho más íntima, creo que también debemos interrogarnos acerca de si la innovación asiste, atiende o ayuda al cultivo de nuestra bienestar más existencial. ¿Somos más felices teniendo teléfonos móviles? ¿Somos más felices quebrando nuestra atención? ¿Somos más felices acortando el tiempo de espera y expectativa de nuestros proyectos y convirtiendo la existencia humana en un ejercicio en el que se nos ha vetado la posibilidad de imaginar, de nuevo con Aristóteles, una vida completa, una vida plena o eventualmente una vida próspera? Ya sé que estos mensajes pueden sonar extraños en un mundo urgente, en un mundo tecnofílico, en un mundo celebratorio de determinados usos tecnológicos, pero bueno, no creo que los filósofos tengan necesariamente que molestar todo el rato, pero sí que creo que tienen que hacer alguna pregunta molesta y en este sentido estas son algunos trazos a vuela pluma, al hilo también de lo que señalaba la profesora Pilar Carrera sobre lo que pueden aportar las humanidades al tratamiento de la innovación. Yo creo así por algunos temas que ha sacado, porque además ya tenemos que ir muy rápida, ¿no? Pero para mí la verdadera problemática se plantea en el siguiente nivel, es decir, la cuestión no es tanto la novedad y la velocidad como su absoluta ausencia. Quiero decir con esto. Vosotros habéis vivido probablemente esa experiencia y por eso he hablado antes de simulacro de velocidad y simulacro de novedad. Es decir, el supuesto tiempo real de Internet no es el tiempo del conocimiento, es el tiempo del negocio. No me preocupa o sea, en ese sentido no es tanto, desde mi punto de vista, ¿no?, es la cuestión tecnológica como, digamos, ese modelo de negocio, ¿no? Es decir, seguramente cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas nos hemos dado cuenta de esto durante el encierro, porque todo el mundo buscaba desesperadamente lo nuevo y allí no había nada nuevo. Durante meses y meses no sabíamos de qué iba aquello. Nos pasamos el rato refrescando el navegador y no había nada. Yo creo que ahí fuimos todos conscientes de que se trataba de un simulacro de novedad. No había nada nuevo. Un año para la vacuna. ¿Cómo un año? Oiga, ya, claro. Es que el ritmo del conocimiento no es el ritmo del business comunicativo, que lo que exige es, en fin, aquello que tarde decía, hablar por hablar. Usted tiene que estar enganchado para producir rentabilidad, ¿no? Entonces, claro, otra de las cuestiones también, yo creo que importantes, es que si nos damos cuenta de hacia dónde se apunta, en general, como tú hablabas, ¿no?, cuando se habla de innovación, ya hay un campo semántico muy restringido, pero cuando se habla de innovación se habla de digitalización. Insisto, yo no estoy aquí, no se trata de decir la tecnología es buena o mala o no, se trata de ver qué pasa ahí dentro, ¿no?, y a qué da lugar eso. Y ahí estamos hablando de otra cuestión, son cuestiones económicas, son cuestiones de modelos de negocio y son finalmente escenarios de poder. Si nos damos cuenta de a qué se asocia la noción de innovación o qué se fomenta bajo esa idea de innovación y cómo se interpreta también ahí el régimen digital, que no es unívoco tampoco en modo alguno, igual que no lo era antes el de los medios analógicos, todo está vinculado con innovaciones que en el fondo están conectadas con la cuestión del control.
El Big Data finalmente está conectado con la noción de control. Volvemos a ese término de un texto que a mí me gustaba mucho de Gilles Deleuze, que era Post-scriptum sobre las sociedades de control. Y finalmente esa yo creo que es la cuestión. Es decir, que gran parte del campo semántico de la innovación, sobre todo en términos tecnológicos, tiene que ver con innovaciones que pueden parecer muy buenas, sí, una aplicación que le permita a usted rastrear no sé qué, bueno, pero vale, finalmente se trata de recolectar datos y venderlos. Todo está, o una buena parte está vinculado con el control. Entonces, si la innovación, si lo llevamos un poco más atrás y nos damos cuenta de que finalmente la innovación nos lleva directamente al control, ahí realmente hay un problema que ya no solo es un problema semántico, es un problema político. En fin, yo creo que yo tengo la sensación, ya veremos luego lo que ocurre, ¿no? Pero lo que sí ha provocado probablemente la pandemia es que nos hemos dado cuenta por primera vez de qué significaba, de que lo que teníamos ahí no era como nunca ha sido. Un medio de comunicación no es un animal de compañía, no era una extensión de nosotros mismos ni de nuestra cotidianeidad. Podíamos pasarnos todo el día conectados, pero por primera vez yo creo que fuimos conscientes de que en ese terreno estábamos completamente sólidos, en absoluto empoderados. Bueno, eso es un medio de comunicación, pero el problema no es el medio de comunicación. El problema es el tipo de relación que se genera ahí, ¿no? Bueno, yo con esta puntualización termino ya. Quiero agradecer al CBA y agradecer a Valerio especialmente haber tenido la idea, ¿no?, con la colaboración de las universidades públicas y demás, pero haber tenido la idea de escenificar aquí este debate. Porque creo que, volviendo a la cuestión de la representación, hay que representar las cosas para que existan, al margen de que lo que hayamos dicho aquí sea relevante o no relevante. Pero yo creo que el mero hecho de traer esta escena es muy importante, así que enhorabuena. Muchas gracias. Digo. Gracias, Pilar. Y no sé si quieres apuntar algo más, creo que ya prácticamente hemos... Redundar en los agradecimientos, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Gracias.